Buenos días, estimados amigos y amigas. En esta oportunidad vamos a dialogar de manera breve sobre la relación contractual y la cláusula penal, para lo cual siempre es importante recordar que el contrato es el mecanismo económico por el cual las personas naturales y jurídicas se pueden autovincular. Ya lo decía el profesor español Luis Díaz Picasso, que bajo la autonomía privada, el Estado faculta a los privados, a nosotros, para poder autorregular nuestros intereses. En buena cuenta, si repasamos la Constitución peruana, el artículo 62, el Código Civil peruano, nos hablan de la libertad contractual, esta libertad amplia, lícita, siendo la única limitación las normas de orden público, las buenas costumbres, pero dejando esto en un reposo, mantenemos libertad absoluta para que los privados, díganse personas naturales o personas jurídicas, puedan establecer los diferentes contratos que consideren: contrato de compraventa, donación, un contrato de comodato, de mutuo, de arrendamiento, o quizás también los contratos modernos, como se conocen en doctrina, el contrato de joint venture, de franquicia, el contrato de leasing. Y en general, existe libertad amplia para que tanto personas naturales, jurídicas, de derecho privado, puedan invertir en territorio peruano, o también personas jurídicas o empresas extranjeras. En eso, la doctrina de la Constitución es ampliamente uniforme en establecer que existe seguridad jurídica bajo la visión de la libertad contractual y protección de las inversiones para que se invierta en sede peruana. Otro tema importante dentro del marco del contrato se encuentra representado en las fases que mantiene un contrato. El Código Civil establece que existen tres fases. La primera, que viene a ser la fase de la negociación, este primer momento donde A y B, Pedro y María, la empresa Cuatro Patas y Zorritos, inician esta primera vinculación, que podría ser desde una cotización, una expresión de intereses, la emisión de un correo electrónico, y obviamente, sobre todo en la contratación moderna, como hoy en día se suele negociar, se mandan correos electrónicos, fijándose precios, modificando propuestas de contrato, borradores de contrato, y finalmente, por lo menos existe un criterio uniforme en la doctrina peruana y en la jurisprudencia de que las tratativas, las conversaciones, las negociaciones no deberían de expresar responsabilidad o obligación de culminar un contrato final, salvo que existan quizás la entrega de información financiera contable relevante, o incluso que una de las partes, bajo la esperanza o bajo la promesa de que se va a culminar un contrato, pueda gestionar líneas de créditos adicionales, que obviamente bajo esta confianza es que mantuvo un largo proceso de negociación. Pero, sin embargo, donde se podría expresar esto con mayor contundencia son en los contratos MAC, en los contratos de fusiones y adquisiciones o compra-venta de empresas, tanto peruanas y extranjeras, donde la negociación sí implica un mayor tiempo de conversaciones, y esta visión de patear el tablero pues iba a generar un tema más contingente para quien se retire de la negociación su expresión de causa, salvo de que se tenga alguna cláusula que indique que cualquiera de las partes puede retirarse de la negociación en cualquier momento. La segunda etapa es la etapa de la formalización. La formalización del contrato viene a implicar los actos que el Código Civil imponga para que un contrato tenga ciertas formalidades. Por decir, si estamos frente a un contrato de garantía hipotecaria, implica que sea elevado a escritura pública, que se inscriba a registros públicos. Si estamos frente a un contrato de donación, dependiendo si es muebles o inmuebles, y del monto, necesariamente tiene que ser por escrito. Si quizás se opta por un mecanismo del derecho de obligaciones, como la transacción extrajudicial o la cesión de derecho, existe una regla ad solemnitatem que tiene que ser por escrito. En buena cuenta, desde un punto de vista probatorio, debemos siempre de optar
que el contrato tenga un documento que respalde la preexistencia de obligaciones entre ambas partes. El no existir este documento es un tema sumamente complicado, dado de que bajo la visión del derecho probatorio debe de existir un respaldo contractual. Entonces, tenemos la última etapa, que es la etapa de la ejecución del contrato, que es la etapa más importante, más relevante, y quizás, no quizás, estamos absolutamente seguros que es el momento de la verdad, que finalmente no sabemos en qué va a culminar un contrato, y esto nos trae a colación, pues, un ejemplo bastante didáctico que podría ser presentado, que es el siguiente. Cuando en el año 98 se estrena la película Titanic, de hecho que todos fácilmente, más de 5 veces vimos esta película, lo vamos a comparar a un contrato de obra, de suministro, o un contrato de arrendamiento de un local comercial. Al momento de que las partes se vinculan al inicio del contrato, firman el contrato, si fuera la construcción de un hospital, el presidente del gobierno regional, el contratista, estampan la firma, se toman las fotografías, se publica esto en el diario, y esta primera piedra es un acto simbólico de que todo está marchando bien y que acreedor y deudor están completamente seguros que el contrato va a culminar de manera eficiente o conforme a lo que ellos esperan en los términos del contrato. Y en la película Titanic, en la primera parte, podemos ver cómo el personaje principal, Jack, y unos amigos, al momento de ganar los boletos para el Titanic, se encuentran absolutamente felices, radiantes, con la seguridad de que van a llegar a arribar el barco y que este barco los va a trasladar a Nueva York y con ello tener una nueva vida. Y algo similar sucede al momento que uno firma el contrato y los primeros días de la ejecución. Nadie avisora que hay imposibilidad de poder seguir construyendo la carretera, el puente, el hospital, debido a la presencia de una pandemia, debido a la toma de carreteras, a temas de conmoción social, un estado de guerra, como ahora nada más está sucediendo en Ucrania y Rusia, que podía darse que en estos países, o sobre todo en Ucrania, haya existido muchas ejecuciones de contratos que han quedado congeladas o paralizadas, y sucede lo que puede pasar en contratos de montos contractuales muy altos y de prestaciones muy complejas, como sucedió en la película. Finalmente sabemos que el Titanic nunca llegó a Nueva York y que existió un iceberg que generó que el Titanic colapse. Y eso sucede con algunos contratos. Sabemos cómo va a iniciar, pero no podemos avisorar cuál va a ser el final. Y justamente ante estos puntos presentamos la cláusula penal. La cláusula penal se encuentra regulado en el libro de Derecho de las Obligaciones. Es un acuerdo, un pacto que tiene algunas finalidades bastante prácticas desde el punto de vista de la gestión de contratos. Primero, que es un pacto preventivo, porque vamos a establecer una multa, una sanción económica a la contraparte, en el sentido de que avisoro que ante el incumplimiento de algún aspecto del contrato, esta persona natural, esta persona jurídica pueda pagar esta penalidad. Le pongo un ejemplo muy sencillo, un contrato de obra privado. Se pone como 10 supuestos de aplicación de penalidad. Ante la ausencia de los ingenieros, se aplica el 0.5% del contrato por día por penalidad. Ante la ausencia de maquinarias, ante la ausencia del supervisor, ante la no respuesta en el plazo de 48 horas de observaciones a la obra, y en general, va a depender mucho el tipo de contrato. Si fuera un contrato de suministro, me encuentro en la gestión de entregar alimentos, me podrían imponer una penalidad por demora, por entregar alimentos, se me ocurre, malogrados o en estado de putrefacción, o quizás que no estén empacados o que no se han entregado a las bodegas. Y en general, en un contrato de arrendamiento hay penalidades que se pactan por la demora de la entrega del predio o de la propiedad
alquilada, por el retraso del pago de la renta, quizás por desperfectos que se encuentren en los bienes, y las penalidades o la cláusula penal siempre también va a implicar que se mantengan dos criterios fundamentales: el criterio de equidad jurídica y equidad económica. Recordemos que si bien la cláusula penal es impuesto por el acreedor, dado de que él necesita tener un incentivo, necesita tener una garantía, entre comillas, que el deudor va a cumplir con la prestación, dado que el adelanto que se le está entregando es un monto muy elevado, y lo cual en materia contractual es lícito, pero también es importante que el acreedor no cometa un ejercicio abusivo de imponer una penalidad muy elevada, una penalidad que finalmente, lejos de generar incentivos en que se cumpla con la prestación, quizás permita al deudor solicitar a un juez la reducción de la cláusula penal, porque nuestro Código Civil permite que el deudor, ante una penalidad alta, abusiva, pueda solicitar la reducción. Volviendo al tema de la cláusula penal, se pacta en un contrato desde el inicio. La penalidad puede ser modificada con una adenda. Las penalidades pueden irse modificando conforme se ejecute el contrato. Va a depender mucho de las partes, bajo la aplicación absoluta de la autonomía privada, pero sin embargo es bueno entender que las penalidades, conforme a los contratos, se van diferenciando. Las penalidades en un contrato de obra van a ser distintas a las penalidades en un contrato de arrendamiento o un contrato de suministro, o quizás las penalidades que se puedan imponer, se me ocurre, en un contrato sobre fusión y adquisición, donde en la etapa de la negociación o tratativa se impone cláusula penal cuando se filtra información confidencial de la compañía absorbida. Entonces, es importante establecer bajo qué tipo de contrato nos encontramos y bajo qué pautas uno puede establecer la cláusula penal, porque pueden ser varias y pueden ser supuestos muy especiales. Otro tema importante es en los procedimientos que se fijan en el contrato. Si bien la penalidad está establecida, sugerencia siempre, es indispensable que se fije un mecanismo de notificación de la cláusula penal para que la parte afectada del deudor tenga un plazo para que pueda responder, contradecir o decir lo pertinente sobre la cláusula penal. Por lo general, una vez de que se aplica la cláusula penal, es pertinente comunicar de manera formal, según los mecanismos de comunicación, carta notarial, correo electrónico, la imposición de la penalidad, permitir a la contraparte que exprese lo conveniente a su derecho, y finalmente también la penalidad se va a aplicar. Así la parte perjudicada se muestre contraria, exprese que se ha cometido un abuso, y finalmente también es importante establecer que la persona que se siente perjudicada ante una penalidad que realmente no ha existido, que no se ha presentado, tiene que oponerse de manera contundente. Mucho se discute si las penalidades necesitan algún tipo de sustento probatorio. Miren, va a depender mucho frente a qué contrato nos encontramos. Si nos encontramos frente a un contrato de arrendamiento y la penalidad se impone por la demora de la entrega del predio, el transcurso del tiempo y la comunicación acredita la causalidad de esta penalidad. Pero si nos encontramos frente a un contrato de obra donde la penalidad nace porque no existen la presencia de las maquinarias en obra o en el campamento, necesariamente necesitaría, sugerencia personal, una constatación notarial o quizás de algún juez de paz letrado, gobernador, que certifique que no existe estas máquinas, y obviamente también sentar esto en el cuaderno de obra. Eso es una prueba. Finalmente, comunico la penalidad adjunto a este medio probatorio, y cuando la parte perjudicada cuestione la aplicación de esta penalidad en un proceso judicial o un proceso arbitral, tendré suficiente sustento probatorio. Primera regla: respetar los mecanismos fijados en el contrato para establecer la penalidad, para comunicar la penalidad y permitir al penalizado que ejerza su derecho de defensa. Obviamente esto en el ámbito de la ejecución contractual.
Segundo tema que ha merecido bastante discusión y necesariamente nos vamos a basar en una obra literaria, El Mercader de Venecia. Escribí 2 artículos sencillos de opinión sobre estos temas y solo a manera muy resumida, El Mercader de Venecia nos relata la historia de 3 personajes que se encontraban en la Venecia clásica, 2 amigos llamados Antonio y Basanio, que se acercan a un prestamista, un judío llamado Shylock, y Shylock les da una línea de crédito y pide que le firmen un pagaré, y Shylock, al darse cuenta que podía existir posibilidad de impago, ¿no? Y hay una parte de la obra literaria que Shylock le responde a Antonio y Basanio cuando ellos le decían, tranquilo Shylock, está garantizado el pago de tu deuda, porque van a llegar 3 barcos con toda mi mercadería. Y le decía a Shylock, siempre el mar es riesgoso. Nada me garantiza que esos 3 buques, que esos 3 barcos puedan colapsar en alta mar. Ante eso, Shylock justifica la preocupación de que no se cumpla con el pago de su mutuo dinerario y pide una garantía. Entonces, como garantía, solicita que el acreedor, que el deudor, pues garantice el pago de la deuda con 100 gramos de su carne o parte, pues, ¿no? Eh, del pecho. Esa es la penalidad que impone el acreedor. Entonces sucede que los comerciantes venecianos, Basanio y Antonio, no logran pagar el mutuo dinerario en el plazo acordado. Ante ello, Shylock solicita la ejecución de la cláusula penal, tanto en la película como en la obra. Se relata cómo una corte veneciana discute esto. Personalmente no estoy de acuerdo con el fallo en la obra de William Shakespeare, porque con argucias legales y bajo el informe del Dux, que no era pues otra persona que la pareja de Antonio, da una interpretación de la norma contractual y establece de que Shylock no podía ejecutar la cláusula penal porque atentaba contra la vida de un ciudadano veneciano y eso estaba prohibido por las leyes venecianas. Y la sanción era que Shylock pierda el 50% de su patrimonio y que se convierta al cristianismo. Felizmente, nos trasladamos a este presente, a este siglo, y los profesores Alfredo Bular y Giovanni Priori, en una brillante obra teatral trabajada por un equipo de profesores de la Universidad Católica y muchos alumnos y expertos en teatro, nos presentan una obra teatral llamada La apelación de Shylock, donde finalmente quien decide el destino del deudor de Antonio y Basanio es Shylock, y se deja que Shylock, por ser acreedor, por dominar el contrato, él condona la deuda y decide él de manera unilateral no ejecutar la cláusula penal. Y es un mensaje importante y el mensaje final. En la cláusula penal, al establecer montos elevados, abusivos, no establecer procedimientos de notificación, no dar un plazo para que la contraparte ejerza su derecho de defensa en la ejecución del contrato, vamos a permitir que con justo derecho el deudor que se considere perjudicado cuestione la aplicación de esa penalidad o tenga un sustento. Y segundo, a pedido del deudor, el juez, el árbitro, puede reducir la penalidad. Y eso es un riesgo que no debemos de permitir si nos encontramos frente a la asesoría o la protección del acreedor, o finalmente si fijamos una cláusula, como se dice, equilibrada desde el punto de vista económico y jurídico, no vamos a incurrir a este tipo de posibilidades. Un tema resaltante, la última Comisión Reformadora del Código Civil peruano está proponiendo que se pueda reducir la cláusula penal de oficio, y eso está generando discusiones muy interesantes. Personalmente no simpatizo mucho con dar esta facultad que de oficio un juez, un árbitro pueda reducir la cláusula penal, por lo menos en nuestra visión dentro de la cátedra de la formación de derechos de obligaciones. La regla es que a pedido de parte, es decir, el deudor solicite al juez o al árbitro que se reduzca la cláusula penal.
Sin embargo, el debate está abierto, posiblemente seguiremos discutiendo estos temas en otras próximas oportunidades. Les quiero agradecer a todos ustedes por escucharnos y también les pido estar muy atentos a las diferentes conferencias cortas que vamos a brindar académicos, profesores y profesoras que pertenecemos a la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado. Muchas gracias.